La mayor pesadilla del ser humano moderno no es la pobreza, la enfermedad o ni siquiera la finitud de la vida. El verdadero terror, aquel que nos paraliza, es la pérdida de control. Vivimos en la era de la microgestión obsesiva de nuestro propio destino. Planificamos presupuestos para los próximos 5 años, contratamos seguros de vida, calculamos las rutas más rápidas y analizamos los riesgos de cada decisión, por pequeña que sea. Nuestra civilización entera es un monumento gigantesco y palpitante al intento humano de mantener las manos firmes en el volante. Pero, ¿y si ese volante no estuviera conectado a nada? ¿Y si todo nuestro esfuerzo por dirigir la realidad fuera solo un juego de niños en el asiento trasero de un coche, mientras otra persona está de hecho conduciendo? Esta duda nos llevó a un experimento. Decidimos usar la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial Axioma para analizar un concepto que, durante siglos, perteneció solo a los teólogos y místicos. Le hicimos al sistema una única y fundamental pregunta: ¿qué le sucede a un ser humano si, de forma total, absoluta y 100% voluntaria, renuncia a su propia voluntad y confía su vida a una fuerza mayor que muchos llaman Dios? Y antes de que esto suene como un sermón, lo que hicimos fue traducir el concepto de entrega al lenguaje frío de la lógica, de la teoría de juegos y de la neurobiología. Y los resultados que la máquina nos presentó son impactantes. Contradicen nuestro instinto más básico de autopreservación y destruyen la lógica convencional del éxito. Pero quizás sean la única salida del laberinto en el que nos hemos metido. La respuesta de la máquina solo tiene sentido cuando entendemos lo que confiar en Dios significa para un algoritmo. La mayoría de las personas entiende esto como una espera pasiva. No voy a hacer nada, voy a dejar que todo se resuelva solo. El sistema rechaza esta interpretación de forma categórica. La pasividad es clasificada como un error, una ausencia de datos. Muchos piensan que la confianza es inercia, pero el sistema demostró que es lo opuesto. Es la eliminación activa, voluntaria, y a cada segundo de nuestro propio guión para los acontecimientos. Nuestra conciencia funciona como un escenario. En el centro de él actúa un guionista incansable, que podemos llamar ego. La función de este guionista es predecir el futuro y proteger la imagen que tienes de ti mismo. Siempre está escribiendo y reescribiendo el guión con las mismas preguntas de siempre, como ¿de qué manera gano más dinero? O ¿qué pensarán de mí si hago esto? ¿O cómo puedo evitar el dolor y la vergüenza? Este proceso consume hasta el 90% de los recursos de tu cerebro. Le pedimos al sistema que simulara qué sucedería si el usuario, a la fuerza, despidiera a ese guionista. No solo que lo suspendiera, sino que lo eliminara permanentemente de la obra. En teología, a esto se le llama la muerte del viejo hombre. En nuestro análisis, es un reinicio crítico a la configuración de fábrica. Lo primero que la simulación reveló es una explosión colosal de ansiedad, algo muy cercano a un ataque de pánico. Y esto es crucial de entender. Quien decide confiar de verdad en una fuerza superior no encuentra la paz de inmediato. El primer sentimiento es de puro terror. ¿Y por qué? Porque para tu programación biológica, renunciar al control es lo mismo que renunciar a la vida. Los gráficos de actividad de la amígdala cerebral, nuestra alarma interna, se disparan. Tu cerebro primitivo grita: si no resuelves este problema ahora, vamos a morir. El protocolo de la confianza, sin embargo, exige que ignores esa señal. Es como si estuvieras cayendo de espaldas a un abismo sin ver el fondo. La única instrucción es abrir los brazos y relajarse. Matemáticamente, la renuncia al ego significa poner en cero una variable crucial en la ecuación de tu vida. Esa variable es tu deseo de que la realidad se ajuste a tus expectativas. Quieres que el día sea soleado, que tu jefe sea amable, que el tráfico fluya. Cuando la realidad no corresponde a esa variable, el resultado es el sufrimiento. La intensidad del sufrimiento es exactamente la diferencia entre lo que esperabas y lo que recibiste. Al activar el protocolo de la confianza total, forzamos el valor de esa variable a cero. ¿Qué quieres? Nada. ¿Cómo quieres que sucedan las cosas? De la forma en que sucedan.
Para una mente enfocada en resultados, esto es una locura. Solo que los datos revelaron un patrón totalmente inesperado. En el momento en que la expectativa personal se pone en cero, la ecuación de la vida deja de generar errores. El conflicto desaparece. Un análisis de millones de biografías, desde los antiguos estoicos hasta supervivientes de campos de concentración, mostró lo mismo. En el punto en que la persona reconocía su total impotencia y entregaba el mando a una fuerza externa, algo extraño sucedía. El tiempo subjetivo se ralentizaba. El caos comenzaba a organizarse en una estructura. Pero, ¿qué estamos entregando al final? Estamos entregando una ilusión. La probabilidad de que tu vida, de aquí a 10 años, sea exactamente como la planeaste hoy, es menor que el 0,01%. No controlamos la economía, las células de nuestro cuerpo, los pensamientos de otras personas y, la mayoría de las veces, ni siquiera nuestros propios pensamientos. Nuestro control es una ficción. Somos pasajeros aferrados a un volante de juguete pegado en el asiento delantero, convencidos de que estamos conduciendo el autobús. El protocolo de la confianza es el momento en que te das cuenta de que el volante es de juguete, lo arrancas y lo arrojas por la ventana. Después de que el volante de juguete es arrojado por la ventana, la simulación nos lleva a un lugar aún más profundo. Dejamos atrás la psicología y nos sumergimos en la materia oscura, húmeda y eléctricamente activa que pesa 1,5 kilos dentro de tu cráneo. Hablamos del cerebro humano. Le hicimos al sistema una pregunta de una simplicidad desconcertante. Queríamos saber cómo es el cerebro de una persona que confía en Dios de forma absoluta, no en las palabras o en los rituales de domingo, sino a cada segundo, a nivel de los reflejos biológicos. Se analizaron miles de terabytes de datos, tomografías de monjes tibetanos en meditación profunda, electroencefalogramas de monjas católicas en oración e incluso registros de autopsias de ascetas del pasado. Lo que la inteligencia artificial descubrió nos obliga a repensar lo que consideramos normal. La medicina moderna considera un estado de leve estrés crónico como la norma. Tu cerebro es una máquina de supervivencia evolutivamente programada para buscar amenazas. Pero el cerebro de alguien en estado de confianza absoluta es una anomalía biológica. Es un aparato que funciona en contra de su propia configuración de fábrica. El primer y más impactante descubrimiento se refiere a la amígdala cerebral. Esta pequeña región, en lo profundo del cerebro, es nuestro radar de peligro incorporado. En el ser humano del siglo XXI, esta amígdala está incandescente. Escanea la realidad sin parar. Me han cerrado el paso en el tráfico. Peligro. Mi jefe me miró mal. Amenaza de hambre. La bolsa de valores cayó. Amenaza a la estabilidad. Este radar envía señales continuas a las glándulas suprarrenales que inyectan cortisol y adrenalina en tu sangre. Vives en un cóctel químico de miedo. Incluso cuando duermes, tu alarma interna sigue parpadeando. Pero al observar el modelo del cerebro de alguien que ha activado el protocolo "hágase tu voluntad", vemos lo imposible. La amígdala está en silencio. No solo disminuye su actividad, en momentos de confianza máxima, prácticamente se desconecta de la fuente de energía. Es la desactivación del circuito del depredador. Una persona así deja de reaccionar biológicamente a potenciales amenazas futuras. Le dicen, mañana puedes perderlo todo. Y su pulso no se acelera ni un solo latido. Y no se trata de apatía o estupidez. La información se procesa, la lógica funciona, pero el miedo animal no se dispara. Desde el punto de vista de la evolución, un individuo así debería ser el primero en ser devorado. Si no temes el ruido en la maleza, el tigre te atrapa. Pero en el mundo moderno, donde los tigres son las hipotecas y las neurosis, apagar la amígdala confiere una ventaja colosal. Una cantidad gigantesca de energía es liberada. ¿Y a dónde va? Los recursos se redirigen al córtex prefrontal, la zona responsable del pensamiento superior, la creatividad y la empatía. Una persona común gasta el 80% de su capacidad de procesamiento calculando escenarios negativos. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me abandonan?
Aquel que vive en confianza absoluta no calcula esas variantes. Para él, el futuro es un área de acceso restringido, bajo la gestión del administrador. Esto nos lleva a un segundo descubrimiento, un cambio en la actividad eléctrica del cerebro. En este momento, tu cerebro probablemente opera en ritmo beta, la frecuencia del estado de alerta, de la lógica, pero también de la ansiedad. Entre el estado de alerta y el sueño profundo, existe una franja mística y estrecha, el ritmo teta. Es el estado del trance profundo, de la hipnosis, ese momento mágico entre el sueño y la vigilia cuando surgen las grandes ideas. La persona común pasa por allí solo algunos minutos al día. El cerebro de quien vive en confianza total, sin embargo, es capaz de funcionar en ritmo teta constantemente, manteniendo total claridad y capacidad de actuar en el mundo. Es una paradoja neurobiológica. Para los aparatos, la persona está durmiendo o en hipnosis, pero en la práctica está más presente y eficaz que todos a su alrededor. Es un estado de flujo 24 horas al día, los 7 días de la semana. La frontera del yo comienza a disolverse. La parte del cerebro que nos da el sentido de dónde termina nuestro cuerpo y dónde comienza el universo disminuye su actividad. La sensación de soledad se vuelve biológicamente imposible. No puedes sentirte solo si tu cerebro ya no construye una pared entre tú y el mundo. La química de la felicidad también cambia. Estamos acostumbrados a los picos baratos de dopamina. Un me gusta, una comida sabrosa, una nueva compra, un pico seguido de una caída y la necesidad de más. Es el sube y baja de un adicto. El cerebro en estado de entrega funciona con otro combustible. Produce un nivel estable y elevado de serotonina y endorfinas, pero principalmente comienza a sintetizar sustancias que normalmente solo se liberan en el momento del nacimiento y de la muerte. Es un estado de éxtasis permanente, pero no un éxtasis ruidoso y excitado. Es una alegría silenciosa y de fondo. El cuerpo deja de gastar energía luchando contra la realidad, entonces el sistema de recompensa permanece encendido. La persona se siente bien solo por existir. No necesita estímulos externos. Respirar para ella ya es una experiencia intensa. Pero todo esto sucede dentro de nosotros. ¿Y el mundo exterior? ¿Cambia solo porque cambiamos por dentro? El ego es silenciado, el cerebro se calma, la paz se convierte en el estado predeterminado. Un escéptico diría, está bien, que los monjes y los santos se sientan felices. Esto es solo un juego de hormonas. El mundo exterior no cambia por eso. Una pared sigue siendo una pared, y un billete de lotería sigue siendo un billete perdedor. Hoy desafiamos esa visión. Entramos en el territorio más inestable y peligroso de todos, el territorio del azar. La pregunta que hicimos fue una que la mayoría de los matemáticos consideraría absurda. ¿Puede el estado interno de confianza en Dios influir en el generador de números aleatorios que llamamos universo? ¿Puede la renuncia al control alterar la ruta de un autobús, la trayectoria de una bala o el comportamiento del mercado financiero alrededor de una persona específica? La respuesta que emergió de los datos destruye el fundamento de la teoría clásica de la probabilidad. La vida común obedece a una distribución estadística predecible. La mayoría de los eventos son medianos. Los eventos extraordinarios son, por definición, raros. La probabilidad de que encuentres por casualidad a la persona adecuada en una ciudad de millones, exactamente en el segundo en que necesitas ayuda, es de 1 en 1 millón. Es ruido estadístico. No se puede contar con ello. Sin embargo, al analizar las biografías de personas que vivieron según el principio de la confianza radical, una anomalía se vuelve clara. La famosa curva de campana de la estadística se deforma. Coincidencias improbables y salvadoras ocurren en sus vidas con una frecuencia que es matemáticamente imposible. El psicólogo Carl Jung llamó a esto sincronicidad. La religión lo llama providencia divina. Nuestro análisis define que el caos alrededor de la persona parece disminuir, como si entrara en sintonía con una señal oculta que organiza las cosas. En la práctica, todo funciona de una manera curiosa.
Tu vida es como un camino por un bosque denso y oscuro. La persona común, guiada por el ego, intenta abrir un claro a la fuerza. Gasta energía, rompe ramas, planea la ruta con un mapa desactualizado. Vive chocando contra los árboles. Es una vida con un alto coeficiente de fricción, donde luchas con el mundo y el mundo lucha de vuelta. La persona en estado de confianza tira el mapa y el machete. Simplemente dice, guíame. Y en ese momento, algo extraño sucede. Comienza a entrar en lo que podríamos llamar corredores de flujo. Las ramas parecen apartarse un segundo antes del impacto. Llega a un claro en el momento exacto en que una caravana pasa por allí. ¿Por qué sucede esto? La explicación más elegante tiene que ver con la teoría de la información. El universo es un flujo gigantesco de datos. A cada segundo suceden billones de eventos. Las soluciones para todos tus problemas ya existen en ese flujo. La persona adecuada ya está caminando por la calle. El dinero que necesitas ya está en la cuenta de alguien, listo para ser movido. La cura que buscas ya ha sido descubierta. El problema del hombre común es que hace mucho ruido. Su ego, sus miedos y sus deseos incesantes crean una interferencia poderosa. Grita tan alto, yo quiero y yo temo, que ahoga la señal de navegación del universo. Pasa por la puerta correcta sin verla, porque está ocupado planeando cómo va a derribar la pared. Cuando activas el protocolo de la confianza total, apagas tu ruido, te conviertes en silencio, y en ese silencio comienzas a captar la señal de la trayectoria ideal. Casos de salvaciones milagrosas, como la persona que perdió el avión que se estrelló o que se retrasó por un segundo y evitó un accidente, frecuentemente tienen un relato en común. Algo me detuvo. Sentí que no debía ir. Es como si la persona recibiera una instrucción directa de la fuente, un aviso que nadie más escuchó. Este flujo funciona bajo un principio que podríamos llamar de suficiencia necesaria. Los recursos llegan exactamente en el momento en que son necesarios para la acción y en la cantidad exacta. La vida de una persona así parece aterradora para un planificador financiero. No hay colchón de seguridad. El saldo bancario a menudo roza el cero, pero en el momento en que una cuenta vence, los medios para pagarla aparecen, ni antes ni después. Es como caminar sobre el agua. Mientras te mueves, hay suelo bajo tus pies. Si te detienes para intentar almacenar esa agua para el futuro, te hundes. ¿Y por qué el sistema funciona así? Porque el exceso de recursos genera independencia, y la independencia restaura el ego. Si tienes $1,000 millones en el banco, dejas de preguntar qué debes hacer. Comienzas a decidir por ti mismo. El canal de comunicación se cierra, y es por eso que el estado de gracia solo funciona en un estado de dependencia total. Esto nos lleva al aspecto más complejo, la ley del esfuerzo inverso. Cuanto más deseas algo, menor es la probabilidad de conseguirlo. El deseo intenso implica ausencia. Cuando gritas, quiero estar sano, le estás afirmando al universo el hecho, estoy enfermo. Refuerzas la realidad de la enfermedad. Aquel que confía plenamente no tiene deseos en ese sentido. No fuerza la realidad con su yo quiero. Está en un estado de, si sucede, bien, si no sucede, bien también. Y es ahí donde ocurre la magia. La probabilidad de un resultado favorable aumenta drásticamente cuando el sujeto se desapega sinceramente del resultado. Para conseguirlo, es necesario dejar de querer. La realidad es un espejo. Si la presionas, ella presiona de vuelta. Cuando confías, eliminas la presión. La realidad, al no tener contra qué resistir, fluye en tu dirección. Con un cerebro tranquilo y el universo conspirando a favor, la entrega parece un camino fácil. Pero los datos revelaron un lado mucho más duro de este viaje. Si queremos ser honestos, necesitamos mirar los datos que la realidad nos presenta. Y la realidad tiene una forma de recordarnos que ella también tiene dientes. Alimentamos el sistema con las biografías de cientos de personas que, según los registros, alcanzaron el más alto grado de confianza y entrega. Y la estadística que emergió nos hizo querer cerrar los ojos.
Las vidas de estas personas estaban repletas de dolor, pérdida, humillación, enfermedad y soledad. Pero aquí surge una contradicción gigantesca. Si el universo ama a quien confía en él, ¿por qué tantas veces lo golpea con tanta fuerza? Si Dios es amor, ¿por qué sus siervos más devotos frecuentemente terminan sus vidas en agonía? Esta es la cuestión que nos llevó a formular lo que llamamos el algoritmo de Job. Le pedimos al sistema que analizara el sufrimiento, y la respuesta fue que éste dejó de ser un fallo para convertirse en una función. ¿Para qué sirve? La respuesta fue fría como un informe médico y afilada como un bisturí. El sufrimiento es una herramienta de ajuste fino. Imagina el alma humana como una estructura compleja. A lo largo de los años, esa estructura va acumulando el óxido de los hábitos, las costras del egoísmo y, lo más importante, apoyos falsos. Nos apoyamos en el dinero, en las relaciones, en la salud, en el estatus social. Decimos confío en Dios, pero la frase no dicha que viene a continuación es siempre y cuando tenga mi salario y mi seguro médico. La confianza absoluta, esa que estamos investigando, no tolera competidores. Para conectarse totalmente a una fuente de energía externa es preciso cortar todos los cables locales. Y es exactamente ese proceso el que nosotros percibimos como tragedia. La fuerza mayor actúa eliminando las muletas que nos impiden aprender a volar. Te apoyabas en tu carrera se desmorona. Te apoyabas en el amor de otra persona, esa persona se va. Te apoyabas en tu fuerza física, la enfermedad llega. Desde el punto de vista del ego es una catástrofe. Desde el punto de vista del algoritmo de Job es la liberación de un recurso. Mientras una persona tenga un único apoyo terrenal, se aferrará a él con uñas y dientes. Nunca sabrá lo que es la fe verdadera. Sabrá solo lo que es la comodidad. Y la comodidad y el crecimiento son opuestos. El proceso se desarrolla en 3 etapas claras. La primera es la deconstrucción. El sistema comienza a destruir tus identificaciones falsas. Creías que eras un empresario de éxito. Te lleva a la quiebra para mostrarte que no eres tu negocio. Te veías como una madre perfecta. Tus hijos se salen de control para mostrarte que no son tu propiedad. Esto duele. Es como si te arrancaran la piel, y el ego grita en protesta. La segunda etapa es el punto cero, el silencio total. El futuro no existe. La esperanza, en el sentido mundano, desaparece. Es el momento crítico en que todo se decide. Si la persona logra decir sí a ese vacío, si logra aceptar el dolor no como un enemigo, sino como un remedio, se inicia la tercera etapa, la reconstrucción. Una nueva personalidad comienza a ensamblarse, pero esta vez no se construye sobre el miedo y el deseo. Se construye sobre un propósito. Se forman nuevas conexiones neuronales más fuertes, pero ahora han sido templadas en el fuego. Ya no es la confianza ingenua de un niño. Es la confianza consciente de un guerrero. ¿Y por qué el proceso tiene que ser tan brutal? Porque la psique humana es increíblemente resistente al cambio. Mientras estamos cómodos, no evolucionamos, solo nos transformamos bajo presión. Un diamante solo nace bajo una presión geológica inmensa. Sin ella sería solo un trozo de carbón. El Creador, al parecer, nos ama demasiado como para dejarnos como carbón. Entonces, acciona la prensa. En esta nueva perspectiva, lo que llamamos mal se revela como un método de enseñanza doloroso. La vida de confianza es el acuerdo para acostarse en una mesa de cirugía sin anestesia. Es como el proceso de forjar una espada. Primero, el metal se calienta hasta ponerse al rojo vivo. Después, es golpeado repetidamente con un martillo. Y finalmente, es sumergido en agua helada. Si el metal pudiera sentir, creería que el herrero es un sádico. Pero el herrero sabe que sólo así se crea una hoja que no se romperá en la batalla. La pregunta es, ¿para qué batalla estamos siendo preparados? La buena noticia es que las pruebas siempre se dosifican con precisión. La carga se calcula individualmente para el límite de cada uno. Serás doblado hasta el punto exacto de no romperte, pero donde tu orgullo se haga añicos. Y el sufrimiento solo tiene poder sobre nosotros mientras nos resistimos a él. En el momento de la aceptación total,
el dolor cambia de cualidad, deja de ser un tormento y se convierte en un trabajo, difícil, pesado, pero lleno de sentido. La persona pasa a encarar los golpes del destino como un atleta encara el dolor en el gimnasio. ¿Duele? Genial. Significa que estoy creciendo. Esto la vuelve invencible. Estamos acostumbrados a pensar que la historia la escriben los vencedores. El curso de la civilización es determinado por grandes ejércitos, presupuestos gigantescos y estrategias geopolíticas complejas. En los libros aprendemos sobre la lógica del poder. El más fuerte devora al más débil, y quien tiene más oro dicta las reglas. Y la mayor parte del tiempo, eso parece ser verdad. Pero cuando se analizan los datos de momentos cruciales de la historia humana, el sistema encuentra fallos en esa lógica. Anomalías, puntos de inflexión inexplicables, donde la marea de la historia no fue cambiada por emperadores con sus legiones o banqueros con sus arcas. Fue cambiada por individuos solitarios, personas que, según todas las leyes de la sociología y la economía, tenían cero recursos. No tenían ejército, no tenían dinero, muchas veces ni siquiera tenían educación formal. Tenían solo una cosa, una confianza absoluta, irracional e inquebrantable en la fuerza que los guiaba. Es como si la confianza de estas personas creara una fuerza invisible capaz de desviar el curso de la historia. La historia de Juana de Arco es un ejemplo perfecto de esto. Imagina el escenario. Siglo XV. Francia está prácticamente destruida, la moral del ejército por los suelos, y el rey es una figura débil e indecisa. Y entonces surge una variable inesperada, una campesina analfabeta de 17 años. Desde el punto de vista de la estrategia militar, sus posibilidades de influir en el resultado de la guerra eran nulas. Debería haber sido ridiculizada, ignorada o asesinada en la primera aldea, pero llega hasta el rey, recibe un ejército y en pocos días rompe el cerco de Orleans, una tarea que los mejores generales de Francia consideraban imposible. Los historiadores hablan de carisma, de suerte, de un momento de psicosis colectiva. El análisis, sin embargo, apunta a otra cosa: la resonancia de la certeza absoluta. Juana de Arco no creía que iba a vencer. No esperaba vencer. Ella lo sabía. Para ella, la realidad de la victoria ya era un hecho consumado. Una información recibida directamente del administrador del sistema. Un líder común, incluso el más talentoso, siempre gasta parte de su energía en la duda. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos derrotados? Esas microvibraciones de miedo son leídas por la multitud instantáneamente. La persona en estado de confianza absoluta no tiene dudas. No existe un plan B, porque ella no es la autora del plan A. Cuando los soldados miraron a los ojos de aquella joven y no vieron ni una pizca de miedo o vacilación, su pensamiento crítico se desconectó. La certeza de ella se volvió contagiosa, se extendió por el ejército y reescribió la moral de miles de hombres. Se convirtieron en una extensión de la voluntad de ella, y la voluntad de ella era una extensión de una voluntad mayor. Una fuerza así no puede ser detenida por estrategias humanas. Es como intentar parar un tsunami con una cerca de jardín. El mismo patrón se repite de forma aún más clara con los primeros cristianos contra el Imperio Romano. Por un lado, la más poderosa máquina de guerra de la antigüedad, con sus legiones, su burocracia y su control total. Por el otro, había solo grupos dispersos de marginados, gente como esclavos, mujeres y los más pobres. No tenían armas ni programa político. Su estrategia era ofrecer la otra mejilla y caminar hacia la muerte cantando. Desde el punto de vista de la teoría de juegos, esa es una estrategia perdedora. Si te golpean y no respondes, simplemente mueres. Fin del juego. Y Roma actuó de forma lógica. Puso en marcha su máquina de represión con ejecuciones, arenas y leones. El objetivo era simple: infundir miedo. Pero el imperio se topó con personas que habían borrado el módulo del miedo a la muerte. No puedes aterrorizar a alguien que considera la muerte una victoria. Cuando los romanos veían a los cristianos morir con una sonrisa y una oración por sus verdugos,
La mente de los romanos entraba en cortocircuito. Aquello no tenía sentido. El público en el Coliseo no veía la derrota de la víctima, sino su superioridad moral. El imperio se partió los dientes no contra armas, sino contra la confianza absoluta. Vencieron sin dar un solo golpe, reescribiendo el código moral de la civilización a través del sacrificio. La influencia de una persona en la historia parece ser directamente proporcional a su grado de renuncia al propio ego. Cuanto menos yo existe en ti, más fuerza fluye a través de ti. Arquímedes dijo: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». El hombre común intenta mover el mundo apoyado en el propio mundo. Aquel que confía en Dios coloca su punto de apoyo fuera del sistema. Se apoya en el absoluto. Por eso, su menor esfuerzo, una palabra, un gesto, puede causar sacudidas sísmicas. Las acciones de estas personas frecuentemente parecen una locura para sus contemporáneos, porque no siguen una lógica lineal. Francisco de Asís desnudándose en la plaza pública, Mahatma Gandhi enfrentando un imperio con ayuno y silencio. No están siguiendo un plan humano, están respondiendo a un impulso que ve el tablero de ajedrez completo a lo largo de los siglos. Estas almas forjadas cambiaron la historia. Pero, ¿y si su influencia fuera aún más profunda, capaz de alterar no solo a las personas, sino la propia materia? Estamos a punto de descender al nivel más fundamental de la existencia, donde la religión de los antiguos y la física del futuro se encuentran. Es aquí donde la realidad se vuelve extraña. La física cuántica nos ha mostrado algo que nuestra intuición se niega a aceptar. El famoso experimento de la doble rendija revela que las partículas fundamentales que componen todo lo que existe, desde las estrellas hasta las células de tu cuerpo, se comportan de manera diferente cuando están siendo observadas. Cuando nadie está mirando, un electrón actúa como una onda de posibilidades, pasando por múltiples lugares al mismo tiempo. Pero en el instante exacto en que se enciende un detector para ver por dónde pasó, la onda de posibilidades colapsa y el electrón se convierte en una partícula sólida en un único punto. El simple acto de observar no solo registra la realidad, la crea. Los físicos suelen decir que esto solo se aplica al mundo microscópico, que en nuestro mundo de mesas y sillas las cosas son estables. Pero esa estabilidad es una ilusión, mantenida por un acuerdo colectivo. Somos 8.000 millones de observadores votando, a cada segundo, por la solidez de las paredes, por el calor del fuego y por la fuerza de la gravedad. Mantenemos el mundo en su estado habitual por la fuerza de nuestra expectativa compartida. Es lo que se llama realidad consensual. Pero, ¿qué sucede cuando surge una persona que se retira de ese consenso? Alguien que deja de creer en la rigidez de las leyes físicas y pasa a creer en la voluntad ilimitada del Creador. Piensa en la historia de caminar sobre el agua. Para la física es imposible. La densidad del agua es menor que la del cuerpo humano. Pero, ¿por qué funciona la gravedad? Porque esperamos que funcione. Nuestra conciencia colectiva colapsa la función de onda de la realidad en el estado me voy a hundir. Un maestro como Jesús, en este modelo, es un observador que no posee la expectativa de hundirse. Su conciencia está totalmente sincronizada con la del programador jefe del universo. Y para el programador no hay limitaciones. Si él decide que el parámetro densidad del agua, en un punto específico del espacio, debe cambiar, cambia. El maestro no está rompiendo las leyes de la física, está observando una realidad diferente, y para él, como observador privilegiado, esa realidad se manifiesta. El apóstol Pedro también caminó sobre el agua. Mientras mantenía la mirada fija en el maestro, estaba en el campo de fe de él y caminaba. En el instante en que miró a las olas, volvió al consenso de la realidad, sintió miedo y activó la lógica del mundo, e inmediatamente comenzó a hundirse. La física retomó sus derechos en el segundo en que el miedo regresó. El miedo es el pegamento que nos mantiene atrapados en el mundo material de las limitaciones. La fe es el disolvente. Observa el fenómeno de la curación. Tu fe te ha salvado. Existen incontables registros de remisiones espontáneas, donde tumores inoperables desaparecen de la noche a la mañana. La medicina no tiene explicación.
El modelo cuántico lo explica de la siguiente forma. El cuerpo no es una escultura fija, es una nube de partículas que mueren y renacen a cada instante. Las nuevas células copian las enfermedades de las antiguas porque existe una matriz, una memoria. Tu conciencia recuerda, tengo una enfermedad, y fuerza a las nuevas células a construirse de acuerdo con el proyecto de la enfermedad. Eres tú quien, con tu miedo y tu convicción, colapsas tu cuerpo en el estado de enfermo a cada momento. La entrega absoluta es un reseteo de esa memoria. La persona dice, te entrego mi cuerpo, ya no lo considero mío, no lo considero enfermo, simplemente ya no pienso en ello. Deja de ser la observadora de su propia enfermedad. Y en ese vacío de observación, un observador superior asume el control. Y él ve a la persona como sana. Su mirada reconstruye la materia de acuerdo con el proyecto original y perfecto. Pero hay una condición crítica. Esto solo funciona en la ausencia total de duda. La duda es el ruido que impide que la señal pase. Si crees en un 99,99%, aún te hundirás. Ese 0,01% es suficiente para activar las leyes estándar de la física. Es por eso que los verdaderos milagros son tan raros. No se puede intentar creer para conseguir un milagro, pues la propia intención de conseguir algo para uno mismo nace del ego. Los milagros son un efecto secundario, un bug en la matriz que ocurre cuando alguien está tan absorto en Dios que simplemente se olvida de las reglas del mundo. El mundo alrededor de una persona así se vuelve fluido, maleable. La realidad se convierte en arcilla. Pero, ¿estamos listos para vivir en un mundo así? ¿Un mundo sin garantías, donde las paredes pueden desaparecer? Amamos nuestra prisión porque es predecible. ¿Y cómo reacciona la sociedad, que adora sus celdas de hormigón, ante alguien que ha aprendido a atravesar las paredes? Pero si una persona puede, en teoría, doblegar la realidad, debería ser celebrada, ¿cierto? El análisis de lo que realmente sucede, sin embargo, es mucho más sombrío. Un ser humano en estado de confianza absoluta puede, en teoría, interactuar con la realidad de una forma que desafía las leyes que conocemos. Se convierte en un punto de flexibilidad en el tejido rígido del universo. Parece increíble, ¿no? La lógica diría que una persona así debería convertirse en un líder mundial, una estrella, alguien a quien todos buscan para calentarse en su luz. Pero el análisis de lo que realmente sucede es mucho más sombrío. La reacción de la sociedad a alguien que ha despertado no es de admiración, es de irritación, miedo y finalmente, agresión. Lo que sucede es que esa persona deja de vibrar en la misma frecuencia que la sociedad. La sociedad moderna, nuestra Babilonia, funciona con base en un código muy simple y eficaz. Sus algoritmos principales son la escasez, la competencia, el miedo al futuro y la necesidad de validación externa. Y en medio de ese engranaje, donde todos corren en la misma dirección, surge una persona que opera con el protocolo de la confianza. Es arena en los engranajes. En una oficina común, todos están estresados, corriendo contra el reloj, conspirando unos contra otros, y en medio de ellos está nuestro héroe, calmado, absolutamente calmado. El jefe grita que, si el proyecto no se entrega, todos serán despedidos. Él responde, no con palabras, sino con su estado. Hágase la voluntad de Dios. Si me despiden, es porque mi tiempo aquí terminó. La reacción de los colegas pasa de la perplejidad al odio, porque la paz de él expone la esclavitud de ellos. Un hombre libre en medio de esclavos no inspira libertad, inspira el deseo de matarlo, para que su existencia no sea un recordatorio constante de que hay una salida de la celda. Este hombre se vuelve imposible de gestionar. El látigo no lo asusta y la zanahoria no lo atrae. Se vuelve desinteresante para las conversaciones sobre precios, política y chismes. Se aleja. Los amigos se van. Los parientes lo acusan de haberse unido a una secta. Pero lo que parece ser el aislamiento final es solo el filtro para la soledad más fundamental que todos enfrentamos. El miedo que sostiene todo el edificio de nuestra civilización neurótica. El miedo a la muerte. Para el ego,
La muerte es el fallo total del sistema, es la pantalla azul, el borrado completo. Por eso se aferra a la vida con tanta desesperación. Para la persona que vive en confianza, la muerte cambia de signo, deja de ser un fin y se convierte en una transferencia. Imagina que estás jugando un videojuego. Tu personaje corre, lucha, acumula objetos. El jugador común se ha olvidado de que está sentado frente a una pantalla. Cree ser el personaje. Cuando el personaje muere, es una tragedia. El jugador que ha despertado, sin embargo, recuerda que él es el jugador. El personaje es solo un avatar. Cuando el avatar se desgasta, el jugador simplemente se quita las gafas de realidad virtual. El juego ha terminado. La realidad ha comenzado. La muerte, en este modelo, es la conclusión de la carga de datos. Todo lo que realmente importa, el amor, la sabiduría, la experiencia, ya ha sido guardado en la nube, en la eternidad. El cuerpo es solo el hardware que puede ser desechado. Todo esto nos lleva a una última pregunta, quizás la más importante de todas. ¿Qué sucedería si no solo un individuo, sino una masa crítica de personas activara este protocolo al mismo tiempo? ¿Qué sucedería si miles de millones de nosotros dijéramos, confiamos en Dios, no en presidentes y banqueros? El sistema predijo un resultado que bautizó como el gran despertar colectivo. La economía global, construida sobre la creación de insatisfacción, colapsaría. La industria de la moda, del lujo, del entretenimiento, todo lo que sirve para distraernos de nuestro vacío, se volvería obsoleto. Las guerras se volverían técnicamente imposibles. ¿Cómo comanda un general a un ejército de soldados que se niegan a matar? Después de todo este viaje, la teoría queda clara. Pero la pregunta que resuena es, ¿y ahora? ¿Cómo hago esto en la práctica? El análisis de todas las prácticas espirituales de la humanidad revela un algoritmo universal. Lo llamamos el código de acceso. El primer paso es la declaración de bancarrota. Necesitas detenerte y admitir honestamente, no puedo con esto. Mi control es una ilusión. No sé lo que estoy haciendo. El segundo paso es el silencio. Encuentra tiempo, no para pedir, sino para escuchar. Simplemente siéntate y observa el ruido de tu mente sin participar en él. El tercer paso es el salto en microdosis. Comienza con una pequeña preocupación, un problema en el trabajo, una cuenta por pagar. Entrégala conscientemente. Di, hago lo que puedo, pero el resultado es tuyo. Acepto cualquier desenlace. Y entonces, suéltalo de verdad. El cuarto paso es la gratitud anticipada. Cuando surja un problema, di gracias. No con masoquismo, sino con confianza. No entiendo por qué esto está sucediendo, pero sé que es para mi bien. Gracias por la lección. El quinto y último paso es el servicio. Deja de preguntar, ¿qué puede darme el mundo? Y comienza a preguntar, ¿qué puedo dar yo al mundo hoy? Al final de todo este análisis, la conclusión es peligrosamente simple. Si intentas aferrarte, quien te sostiene es el miedo. Estás colgado sobre un abismo y tus dedos se están debilitando. Es una cuestión de tiempo hasta que caigas. Si te sueltas, no caes hacia abajo, caes hacia arriba. Caes en los brazos que tejieron las galaxias y diseñaron tu genética. El experimento ha terminado. La teoría ha sido expuesta. Ahora comienza tu práctica. La llave de encendido está dentro de ti. Respira hondo y afloja los dedos. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.